Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. No quiero tapar a ninguno de nuestros ponentes invitados. Bueno, pues lo dicho, gracias por asistir a esta jornada que hemos preparado, pues bueno, yo creo que con muchas ganas, ¿verdad? Han sido varias sesiones para presentar y reducir en el tiempo que tenemos, que es una horita, donde daremos participación también a vosotros, que hagáis preguntas, ¿verdad? Incluso podéis compartir experiencias que os hayan ocurrido, para que nuestros ponentes puedan contestaros. El tema, ya veis, las tendencias de litigiosidad en Estados Unidos queda muchísimo de sí. Así que, sin más dilación, para ser muy puntuales con el horario que tenemos establecido, vamos a dar inicio ya a la jornada. Nuestros ponentes se van a ir presentando, ellos solos. Va a ser el moderador y el coordinador de la mesa, José Alberto, que sabéis que se lleva la dirección de riesgos y seguros en Hotel RIU. Así que te doy aquí la palabra con muchísimo gusto para que demos inicio. Vale, pues muchas gracias, Alicia, y gracias a Áger, porque yo creo que estábamos organizando un evento que coincidíamos todos que es muy interesante para empresas españolas con actividad en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, ¿no? Porque todo lo que sea relacionado con clientes americanos, pues estamos muy expuestos y bueno, pues es la realidad que estamos viviendo ahora, tanto clientes, aseguradoras, abogados y demás. Así que, bueno, yo sí que os quería... Creo que tampoco necesitamos mucha presentación, pero tenemos a Alejandra Galdós, del despacho de abogados de Herbert Smith Freehills, a Constanza Gallegos, de Berkshire Hathaway, que, por cierto, enhorabuena también por las oficinas que han quedado maravillosas, es una chulada, y a Javier Villalba también de la dirección de siniestros de Berkshire Hathaway. Así que yo simplemente, antes también de iniciar, sí queríamos decir que habíamos convenido entre todos que quizás lo mejor para esta jornada es que pudiéramos hacerla más dinámica y que cualquier pregunta que tengáis o caso que queráis comentar, pues mejor que lo hagamos sobre la marcha en vez de esperar al final y así logramos un mayor tiempo. Si queréis. Sí, empezamos. Lo primero, yo también daros la enhorabuena a Constanza y Javier y a todo el equipo, porque la verdad que tenéis unas oficinas que han quedado fantásticas y que son chulísimas. Lo que voy a hacer en primer lugar, para adentrarnos en lo que es la litigiosidad en Estados Unidos, es dar un poco una panorámica sobre el contexto legal o la situación legal en la que nos encontramos en Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que es un país que tiene 50 estados diferentes, con sus leyes distintas en derecho sustantivo, en lo que es responsabilidad civil y derecho de daños, y aparte se entremezcla con las leyes federales y lo que es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Un país con 300 y pico millones de habitantes y se trata de uno de los países más litigiosos, si no el más litigioso del mundo. Y es precisamente hay una serie de factores, sobre todo procesales, como vamos a ver ahora, que son los que potencian a la litigiosidad en Estados Unidos. Está basado, como otro sistema, como es el del Reino Unido, en la common law, pero sí que es verdad que los jueces americanos y los distintos estados son muy creativos a la hora, sobre todo, de establecer las condenas, y particularmente en el derecho de daños, y dentro del derecho de daños en el contexto de los daños personales. Las notas que diferencian lo que es el derecho de daños en Estados Unidos en comparativa, sobre todo, con Europa, en primer lugar, y como todos sabemos, son la condena a los daños punitivos, que al margen de la indemnización pura y dura de daños y perjuicios, se establece una sanción que va incluida en la indemnización y que lo que viene es a sancionar conductas supuestamente reprochables y que se persiguen, o que los americanos entienden que es una manera de que la sociedad persiga ese tipo de conductas reprochables. En los casos de daños punitivos ya hay bastantes estados, o unos cuantos estados, en los que las Cortes Supremas de cada estado han entendido que la desproporción que existe entre la indemnización de daños y los daños punitivos tiene que ser un poco atemperada por ya las Cortes Supremas. Otro de los factores que potencian lo que indicaba antes, lo de el apetito por la litigiosidad en Estados Unidos, es que es un sistema basado en el jurado, sobre todo en responsabilidad civil y en daños. Son los propios jurados los que
esos 12 ciudadanos de a pie los que deciden la valoración, no solo la responsabilidad, si eso no es responsable, sino también la valoración de daños, lo cual puede llegar a tomarse determinadas decisiones en las que se entremezclan más las emociones que lo que es el derecho. Y eso es lo que diferencia a los sistemas europeos o, por ejemplo, en España, en que el jurado únicamente tiene competencia en determinados delitos. Por otra parte está el tema de los costes legales. No existe el criterio de vencimiento, es decir, el demandante no se le condena a tener que abonar las costas de su oponente. Y eso facilita también a que muchos demandantes, aún sin base o fundamento para reclamar, se aventuren a iniciar litigios. Y por otra parte, o esto se mezcla con el tema de lo que son las contingency fees o lo que es el no win, no fee, de forma que los abogados al final cobran un porcentaje de la indemnización y lo que hacen es que los propios despachos de abogados, de reclamantes y de consumidores y sobre todo en las class actions, son los que financian al propio reclamante. Luego también veremos lo que son o el papel que juegan los fondos de litigios, que son los que financian ese tipo de pleitos. Entonces, la diferencia, la legitimación en Estados Unidos es superior o mucho más fácil, se facilita la class action en comparación con la legitimación en Europa, que como vemos está mucho más limitada a organizaciones de consumidores, etcétera. En la nueva directiva europea se ha intentado el abrir ese abanico, pero que no es tan sencillo en los sistemas europeos. Y finalmente, determinadas notas procesales o procedimientos procesales, como es la fase de discovery, que es, se le requiere al demandado aportar determinada documentación para poder tomar toda la información que un reclamante o que una asociación, por ejemplo, de consumidores puede necesitar para interponer esas demandas. En esa fase del pre-trial discovery y cuando hay esos interrogatorios cruzados entre ambas partes, que lo vemos todos en las películas, ahí es donde muchas veces se llegan a acuerdos. Se llegan a acuerdos de indemnización que muchas veces los demandados llegan a esos acuerdos únicamente por no tener que seguir litigando, es decir, que no hay fundamento, pero que al final les fuerzan a tener que hacerlo. Entonces, si ponemos todos estos factores en una coctelera, lo que tenemos es, o lo que extraemos es un negocio muy, muy lucrativo, sobre todo un supernegocio para los abogados, y que se nos ponen los pelos de punta si vemos, por ejemplo, la cantidad de millones de dólares que los abogados invierten en publicidad, precisamente para iniciar este tipo de pleitos en Estados Unidos. Y sin más, le doy paso a Constanza para que describa los factores de riesgo. Ni lejos ni lejos. Está muy lejos. Es un poco complicado. Primero, por mi parte, gracias Ángel, gracias José y bienvenidos a todos. Para nosotros es una maravilla teneros hoy aquí. Es la primera jornada que organizamos con clientes en nuestras oficinas nuevas y la verdad que es un gusto el abrir nuestras puertas y que están siempre a vuestra disposición ahora y para cualquier otro evento. Alicia, Mario, todos los representantes de AGES también, para otros casos. Estamos encantados. Bueno, ahondando un poco más en lo que comentaba Alejandra, aquí tenéis una variedad de factores que llamamos de riesgo a litigar en Estados Unidos. Algunas de estas cuestiones que os voy a relatar brevemente tienen mucha conexión con lo que ha dicho Alejandra y otras cuestiones no las hemos tocado todavía, pero todos son los que llamamos estos factores de riesgo cuando estamos allí, ¿no? En primer lugar, este ambiente litigioso que ha comentado Alejandra, lo que hace es que nos encontremos cuando vamos allí muchísima agresividad, sobre todo en la parte de los abogados, pero desde luego en la parte de los demandantes. El hecho de que no haya esta condena en costas, el hecho de que la jurisdicción sea mucho más fácil el acceso a ella, hace que los abogados se vuelvan muy agresivos en sus pronunciamientos y en las reclamaciones de las cuantías que solicitan, ¿no? Lo ha citado también Alejandra, el tema de las acciones colectivas siempre ha preocupado en Estados Unidos. Cuando os ponemos aquí estos factores de riesgos es porque a día de hoy son peores, o sea, son peores que nunca. Vemos cada vez más aumentos de acciones colectivas, sobre todo en algunos sectores de actividad o en algunas coberturas, si hablamos más ya de lo que es el mundo del seguro, ¿no? En temas de productos, por ejemplo, lo vemos cada día más, ¿no? Lo tercero que hablábamos es lo que decía también Alejandra, los honorarios de contingencia, que independientemente de la posible responsabilidad o no, lo que buscan los abogados al final pues es ganar un pleito y tener
una remuneración por ello, ¿no? O unos fees. Y esto de la muerte injusta, la traducción que hacemos al español de la wrongful death, es esta búsqueda incesante de que cuando a alguien le pasa algo, alguien es culpable inexorablemente de que eso ocurre. Siempre, sobre todo cuando hablamos de fallecimientos, cuando ocurre un fallecimiento, esto que pensamos aquí de, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver las causas, vamos a analizarlos, vamos a ver a quién puede ser imputable. En Estados Unidos es que directamente ya alguien va a ser culpable. La cuestión es quién. Probablemente el que tenga más dinero para pagar una indemnización, con independencia de que exista o no un nexo causal, que como sabéis, los que estudiamos responsabilidad civil desde hace muchos años, los 5 elementos que tienen que concurrir para que haya responsabilidad civil, eso no existe en Estados Unidos, no existe. Siempre que pueda haber alguien que pueda pagar, pues ya podemos achacarle una responsabilidad. Los abogados están obviamente muy versados en esta mala fe. Os contará después algún caso Javier, o tocaremos algún caso donde muchas veces te planteas que no litigar es peor porque te van a acusar de mala fe por no haber querido contribuir a una negociación. Entonces, es mucho peor el mantenerte al margen de una posible negociación que el que alguien te acuse, perdón, es mucho peor, porque alguien te puede llegar a acusar de mala fe en ese procedimiento y todavía la indemnización sería peor, ¿no? Pues nos acaba de pasar un caso muy recientemente, hace muy pocos meses, donde hemos resultado condenados porque la alternativa era que se nos achacase una mala fe y la indemnización iba a ser muchísimo mayor. Nos ha parecido interesante poneros aquí los famosos PIFAs, que decimos ya en español. No sé si habéis oído de esto, pero hay cada vez más reclamaciones en Estados Unidos por las famosas PIFAs. Las PIFAs no son más que componentes químicos relacionados con el flúor y algunos otros compuestos que desde el año 1940 se utilizan en un montón. Se utilizan en revestimientos electrodomésticos, en mantas, en el teflón de las, ¿cómo se llama eso? Las sartenes. Sí. Esto es, bueno, en un montón de componentes. Su utilización puede llegar a ser tóxica para la salud y ahora mismo los gobiernos están pues muy destinados y obsesionados con ver qué porcentaje de PIFAs es asumible para la persona humana. Eso es en las sociedades normales, porque en Estados Unidos cualquier cosa puede ser elemento para una reclamación y hay muchísimas reclamaciones últimamente dirigidas o específicamente relacionadas con la existencia de PIFAs en exceso en muchos componentes que fabrican muchas de las empresas o asegurados que tenemos, que estáis hoy aquí, ¿no? No solamente son los que he citado, revestimientos, alimentos, bueno, en todas partes, ¿no? Es un tema al alza que nos preocupa muchísimo y de hecho, por ejemplo, ya en los programas de DIANO se excluyen las PIFAs o las reclamaciones por PIFAs, que nos habrá que explicar qué es lo que es, ¿no? Hablaremos un poquito después y lo tocará Alejandra, otras 2 cuestiones que hacen que Estados Unidos sea especialmente arriesgado o litigioso es el famoso forum shopping, que es la elección del foro más favorable a los intereses del demandante. Eso aquí pues no existe desde luego en esa medida. La jurisdicción que te toca o el juzgado que te toca es el que se establece por ley, ¿no? El elemento de porque vivo allí, porque me lo he comprado aquí, es muy fácil llevarlo al juzgado donde piensas que la reclamación o la sentencia va a ser más favorable a tus intereses. Después lo tocará un poco Alejandra. E igualmente el tema de los fondos de litigio, que son unos fondos que se han articulado para que la gente tenga acceso pleno a la justicia sin incurrir en gastos de defensa. Pensad que el acceso a la justicia aquí es gratuita en muchas ocasiones y el acceso a la justicia en Estados Unidos no es gratuita, siempre requiere de costes. Si la gente encuentra a alguien que pueda pagar por acceder a la justicia a cambio de únicamente si ganas pagar un porcentaje a quien te ofrece los fondos, pues vamos, súper fácil que haya un ambiente mucho más litigioso. La inflación social, después tocará Javier, un tema que nos afecta muchísimo a los aseguradores, sobre todo en responsabilidad civil, porque estamos viendo que hay muchos componentes que no están directamente relacionados con la inflación económica, que hacen que las indemnizaciones suban mucho, también aquí, pero sobre todo en Estados Unidos. Los daños ejemplarizantes, que también sabéis que es una tendencia que siempre ha existido en Estados Unidos, pero ahora también lo vemos sobremanera, ¿no? Que hay muchas reclamaciones que incluyen estos daños punitivos o ejemplarizantes de manera desproporcionada. Después también Javier creo que tiene un ejemplo perfecto donde vais a ver la desproporción que antes decía Alejandra en este caso, ¿no? Y bueno, pues cada vez vemos que las sentencias condenatorias son mayores y por cuantías medias mayores también. Os enseñaremos después un gráfico, ¿verdad, Javier?, para reflejar esto. Este aspecto. Y con esto yo creo que volvemos a Alejandra, ¿no, José? Sí, bueno, muchas gracias a las dos porque yo creo que han dado una visión muy clara de cuál es la situación ahora real en Estados Unidos, que hemos podido ver con Alejandra pues el panorama jurídico y esas diferencias que tenemos con respecto al modelo judicial que tenemos en Europa. Y luego estos temas son los que están más de manifiesto relevancia en estos momentos en toda la parte de la litigiosidad en Estados Unidos,
pero nos hemos tenido que centrar en 2 porque si no podríamos tener, o en 3 temas, porque si no tendríamos aquí para varias horas. Entonces, si quieres, Alejandra, pues cuéntanos un poco también esto que es quizás tan novedoso para nosotros como es el tema del forum shopping y lo que es novedoso pues desde la óptica más de cliente europeo, ¿no? Bueno, sí, José, gracias. Como comentaba Constanza, existe esta técnica del forum shopping. Sí que en España nos esforzamos en ello, en Europa, pero claro, no es tan fácil o es más complicado el utilizar esta técnica, que es encontrar ese tribunal o esa competencia territorial de un tribunal en concreto que pueda favorecer más un tipo de casos, un tipo de indemnizaciones, etcétera. Puede ser tanto la elección del foro más favorable, sobre todo al demandante. Tenemos ejemplos en los que se ha llegado a demandar a una compañía y se le ha perseguido a un directivo de una compañía hasta su domicilio porque está establecido en un estado vecino para notificarle la demanda y poder demandar a esa compañía en el estado vecino, porque se sabe que las indemnizaciones pueden ser superiores. Por lo tanto, hay ejemplos rocambolescos en la jurisdicción americana en que se lleva a cabo este tipo de prácticas. Tenemos el forum shopping, puede ser tanto a nivel internacional como a nivel local. Internacional porque hay muchas víctimas que si tienen daños o son víctimas de causa o de daños personales en países europeos o en países en cualquier parte del mundo. O en el Caribe. Efectivamente, en vuestro caso, en el caso de Riu, pues ocurre eso, que son víctimas en cualquier hotel, por ejemplo, que está establecido en el Caribe, y lo que intentan es buscar esa conexión con Estados Unidos para poder demandar, tanto porque el demandado pueda tener oficinas o una base de operación en Estados Unidos o porque simplemente son ciudadanos americanos. Y entonces saben que las indemnizaciones y el tema de daños punitivos ejemplarizantes van a ser muy superiores en Estados Unidos. Y la otra práctica sería ya a nivel doméstico o local, en el que buscan los demandantes, buscan aquel tribunal que puede ser más favorable para sus intereses, ya sea el lugar de producción del daño, donde tiene basado un médico, por ejemplo, o un servicio hospitalario, si saben que tiene una sucursal o cualquier oficina, etcétera, en otro estado, dentro de Estados Unidos, buscan esa manera para intentar demandar en otro estado. Hemos visto ejemplos también en los que hay uno muy reciente en el estado de Pensilvania, en el que se demanda en un tribunal en concreto, y al ver que el tipo de juez que le ha tocado a este abogado en concreto no era el más favorable para sus intereses, y lo que ha hecho es directamente desistir de la demanda e interponerla en un condado vecino. Por lo tanto, hay todo tipo de situaciones. Es una práctica, lógicamente, que está desaconsejada, pero que hay muchos tribunales, como lo que es el ejemplo del estado de Pensilvania, que es que lo favorecen para que esto pueda ocurrir y atraen esa competencia. Luego, otro de los factores, otra de las circunstancias en las que nos hemos centrado es el tema de los fondos de litigación o los fondos de financiación de litigios, en los que un tercero que no es parte, ni es perjudicado, ni es parte del pleito en concreto, lo que hace es simplemente financiar esos gastos de defensa y luego participa en un porcentaje de la indemnización que se pueda obtener, y sobre todo en Estados Unidos, lógicamente, porque las indemnizaciones son millonarias. Hemos visto ejemplos tanto en daños personales, sobre todo en class actions, y en particular en temas de daños personales en consumidores y en daño medioambiental. Existen el apetito por estos fondos o el third party funding cada vez es superior en Estados Unidos, pero en Europa también existe ese apetito. Existen estados o hay estados en USA que, por ejemplo, obligan a los perjudicados o al demandante a tener que informar a las partes y al tribunal
sobre la existencia de otros fondos, como es el caso de estados como Wisconsin o en Virginia, pero sin embargo hay otros estados, como es el ejemplo de Georgia, que no están obligados los demandantes a informar sobre la existencia de otros fondos. Aquí yo creo que, o sea, dentro de todas las cuestiones que se pueden tratar con el tema de los fondos de litigación, hay dos elementos que son muy importantes y que condicionan mucho la manera en la que o por qué se pleitea tanto en Estados Unidos y por qué es un negocio tan lucrativo. Por una parte, es que se trata de actores silenciosos que están a la sombra, y la igualdad o la desproporción de armas que tienen demandante o un perjudicado con una compañía aseguradora, por ejemplo, o una gran entidad o una corporación, ya no existe esa desproporción tan grande. Y luego, por otra parte, es el eventual conflicto de interés que puede surgir entre o por los intereses del perjudicado, que al final es el cliente, por ejemplo, para un abogado, y el fondo de inversión. Porque si el fondo de inversión financia el pleito y participa de lo que se obtiene de la indemnización, pueden surgir ahí conflictos de intereses para el abogado, por ejemplo, a la hora de llegar a un acuerdo. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? ¿Quién toma la decisión? ¿La propia víctima o el fondo de inversión, que es el que está financiando todo aquello o que financia al final la fiesta? Por lo tanto, pueden surgir bastantes disputas. Al margen de ello, en Europa, por ejemplo, sí que el Parlamento en la Unión Europea ha recomendado que se regulen o que exista una regulación específica para los fondos de litigación, para evitar ese tipo de situaciones. Y luego, finalmente, ya para no extenderme, porque si no nos vamos de tiempo, tenemos lo que hemos hecho. Cada año se publican, una vez analizado o pasado el año judicial, cuáles son aquellos denominados infiernos judiciales dentro de Estados Unidos. Generalmente siempre son los mismos y así muy brevemente, por tenerlo en mente, tenemos el estado de Georgia, en los que los fondos de litigio permanecen a la sombra, y ha sido en el año pasado o en el año 2022, ha tenido el récord de condenas superiores a 10 millones de dólares y además ha habido en daños punitivos, que yo creo que es un caso en el que Javier luego va a comentar, en el que ha habido en daños punitivos una condena a 1,7 billones de dólares. El estado de Pensilvania o Filadelfia, en el que si tú tienes una reclamación que en un estado como Delaware puede tener una valoración de $75.000, la diferencia con la ciudad de Filadelfia es que el asegurador pondría una reserva de $200.000, lo cual es una barbaridad. California ha sido tradicionalmente como un estado pionero en litigios sobre cambio climático, y en el que el Forum Shopping precisamente está centrado en daño medioambiental, porque ha tenido muchísimas demandas y acciones de clase en este tipo de litigios. Tenemos después, o en cuarto lugar, el estado de Nueva York y sobre todo la ciudad de Nueva York, que es de las más litigiosas de Estados Unidos y en el que el impuesto que se paga por habitante en Nueva York para poder sostener el sistema judicial americano es del doble si lo comparamos con otros estados o con lo que pagan otros ciudadanos en Estados Unidos para sostener y para financiar el sistema judicial. Después están estados como Illinois y Carolina del Sur, en los que las reclamaciones por asbestos han sido tradicionalmente estados que han favorecido ese tipo de reclamaciones. Y finalmente he destacado aquí el estado de Luisiana porque ha sido uno de los casos en los que se ha dictado contra el mercado de Lloyd's de las primeras sentencias sobre los cierres por el COVID-19, por la interrupción del negocio, que lo ha favorecido, y en el que se entiende que ha habido un daño físico o daño material solo el mero hecho de la existencia del COVID, aunque no fuese en las propias o en los trabajadores de esos restaurantes. Y con esto ya le doy paso a Constanza. Sí, muy interesante, Alejandra. Yo creo que no debemos olvidar que al final Estados Unidos es
se trata de 51 sistemas judiciales diferentes, con lo cual la diferencia con el concepto que tenemos aquí es muy importante. Y bueno, ahora lo que nos interesa también a muchos de nosotros como clientes, esto en qué se traduce a nivel de renovaciones y a nivel de cuestiones de suscripción en los temas que tenemos que tener en cuenta en las renovaciones que vamos a tener el viernes ahora durante el mes. Yo, José, la verdad que pintamos un panorama desolador, ¿no? Sí. A ver, la intención nuestra no es para nada pintar un panorama desolador, sino únicamente trasladaros información, ¿no? Realmente aquí estamos para contar las cosas que pasan, pero pasan muchas otras cosas que también entran dentro de un panorama más normal. Obviamente, cuando estamos hablando de Estados Unidos, pues hay unos factores de riesgo que hacen que sea distinto, pero como decíamos, aquí citamos 7 estados. De los 51 hay otros estados donde las cosas son un poco más normales, donde las reclamaciones siguen dentro de lo que es el sistema jurisdiccional americano un poco más normales. No es nuestra idea generar ningún tipo de miedo, sino todo lo contrario, generar confianza, pero sobre todo información en cuanto a que tenéis que ser muy conscientes de que muchas veces el elemento de la americanización es muy fácilmente llevable, ¿no? por quien va a demandar, ¿no? Pues miro, por ejemplo, a Mario, pues, ¿qué me importa, ¿no? Si nosotros no estamos en Estados Unidos. Bueno, claro que te importa, obviamente, porque hay muchos usuarios de los servicios que son americanos, hay muchas, y solamente con tener a veces representación comercial en Estados Unidos, aunque no se tenga actividad plena en Estados Unidos, allí ya te van a demandar, aunque los hechos hayan ocurrido aquí. Entonces, es importante que tengáis esta información y yo desde luego os animo, si estáis aburridos un día, a cogeros este documento de los Judicial Hellholes, porque es súper interesante, es una lectura súper interesante si os gusta, ¿no? el panorama, y a los que sois más puristas, lo hemos pasado bien, ¿verdad? Sí. Leyendo estos temas. Pero sí, José, vamos a la parte más de seguro, ¿no? Sí, vamos a la parte de seguros y luego también pues, nos centraremos con Javier ya en la parte más tangible, ¿no? De los grandes siniestros. Obviamente, todo este ambiente litigioso no afecta solamente a responsabilidad civil. Obviamente, también afecta a otras clases de negocio. ¿Por qué nos hemos centrado en responsabilidad civil? Porque es donde vemos que las indemnizaciones, las tendencias son un poco más preocupantes, ¿no? Y es donde nos parece que hay que estar más alerta, porque por una cosa que te puede parecer sin importancia, nos comentaba Daniel San Millán el otro día de Ferrovial, una reclamación que habían tenido ellos y una indemnización histórica de $350 millones que han... una persona, no me acuerdo que le pasó una autopista, es algo desproporcionado, pero son casos reales. Ferrovial ha tenido que pagar esa indemnización, bueno, sus aseguradores, ¿no? Entonces, bueno, nos centramos aquí en algunas de las cosas que nos parecen más preocupantes ahora mismo en el entorno americano, ¿no? Siempre el tema de productos ha sido un tema específico y os preguntaréis por qué somos tan pesados los aseguradores con las coberturas de productos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Somos muy pesados porque estamos viendo que algunos segmentos de actividad y sobre todo aquellos relacionados con la alimentación, el tema farmacéutico, tecnológico, biotecnológico, etcétera, y el mundo de la automoción en los últimos años de manera predominante, están convirtiéndose en focos absolutos para presentar reclamaciones y las indemnizaciones están siendo pues muy millonarias, con lo cual nos preocupa mucho y nos interesa mucho conocer cuando fabricáis o exportáis o de alguna manera intervenís en un proceso productivo, de un proceso en Estados Unidos, conocer exactamente cuáles son esas fases, ¿no? Siempre os preguntamos en temas de automoción, los famosos Tier 1, Tier 2, si tú distribuyes directamente al usuario, si distribuyes a un intermediario, dónde va tu pieza, te la montan, no te la montan. Yo sé que somos muy pesados, pero es la única manera de que podamos entender en profundidad dónde puede estar la exposición y lo que buscamos es esa confianza para no poneros franquicias desproporcionadas o precios desproporcionados, en definitiva, ¿no? La información para nosotros es muy importante en lo que se refiere a productos. El tema de los incendios forestales, el famoso wildfire, también los que estáis sujetos, no sonará raro, ¿no? Los que tenéis allí operaciones en Estados Unidos, también os preguntamos mucho las zonas en las que estáis, porque es muy grave las olas de incendios que pasan en Estados Unidos todos los veranos, bueno, como aquí en España, pero en Estados Unidos, sobre todo la zona digamos, sureste, California y toda esa zona sureste, está muy expuesta a incendios forestales. Y en incendios forestales el problema que tenemos no es que ocurra el incendio, es que hay muchísimos de los estados, algunos de los que ha citado Alejandra y otros no, donde la responsabilidad es objetiva. Ocurre un incendio, está en tu predio o tú estás responsable de ese territorio, ya tienes la responsabilidad. No hay nada que probar, es una responsabilidad objetiva por ley, con lo cual nos preocupa muchísimo. Los temas de fallo de suministro pasa un poco lo mismo. Puede ser un fallo de suministros ocasionados, digamos, derivados de un incendio o derivados de un daño o fallos de suministro sin más. Pero en muchos estados, ya me parece que de los 51 a día de hoy son 17, donde la responsabilidad es objetiva también. Hay un fallo de suministro, da igual lo que hayas hecho. La responsabilidad la vas a tener tú y tienes que pagar.
Es otro tema que nos preocupa muchísimo. Las reclamaciones por cambio climático y reclamaciones medioambientales, pues tampoco es una novedad, pero vemos que son al alza, cosas bastante surrealistas, como que empezamos a ver algunas reclamaciones de empleados de oficinas que por problemas respiratorios, pues a lo mejor de un asma que han desarrollado, vete tú a saber por qué, pues se presentan reclamaciones a los empleadores por un daño medioambiental que termina ocasionándote un problema respiratorio. Y eso se está teniendo en cuenta, se está admitiendo. Entonces, ¿cómo que por un daño medioambiental? Pero el daño medioambiental es al medio ambiente. ¿Ya? Pero ocasionado de ese daño al medio ambiente, yo tengo problemas respiratorios, ¿no? Cosas tan un poco surrealistas como esta. El tema de auto nos está empezando a preocupar muchísimo porque siempre ha sido también un campo de cultivo para indemnizaciones millonarias, pero ahora lo que nos pasa es que muchos de nuestros clientes que tienen actividades, cuya actividad principal, vamos a poner por caso, es, pues no sé, la fabricación de hierro, terminan siendo condenados por un tema de responsabilidad de automóvil a acciones de 300 y 400 millones de dólares, cuando no es su actividad, pero como tienen un camión que transporta a lo mejor unos materiales de un lado para otro, en el momento en que ocurra un accidente de circulación, donde se ve implicado ese camión, y estamos viendo que el análisis de la siniestralidad de un fabricante de hierro no es la fabricación del hierro, es que tiene una flota de vehículos y ese es el riesgo mayor, está sujeta a la responsabilidad de auto en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues nos estamos ahora viendo obligados a veces poner unas franquicias mayores o unas condiciones diferentes para aquellos clientes que tengan flotas de vehículos o para tratar un poco de ver dónde y en qué estado, porque esto también depende mucho en el estado en el que se produce. También tenemos luego un caso, ¿verdad?, interesante de autos que espero no dé tiempo a contaros, ¿no? Hablábamos antes de los famosos PFAS, obviamente eso tiene mucha relación con la industria química porque no dejan de ser elementos químicos, pero la industria química y la industria farmacéutica son dos de las industrias también más problemáticas en Estados Unidos. ¿Se pueden asegurar? Por supuesto que se pueden asegurar, pero también la información que necesitamos en cuanto a los componentes que se fabrican, su destino humano, animal, los pasos que los productos llevan, pues cobra también especial importancia en estos días porque son industrias muy perseguidas en algunos estados, ¿no? Citaba Alejandra la asbestosis, pero hay otros estados donde es la industria química y farmacéutica a la que se persigue de manera especial. También tenemos otro ejemplo. No es ejemplo para todo, Javier. Totalmente. Bueno, dos cosas muy curiosas. Mirad, sabéis que en ocasiones os solicitan, bueno, vais a trabajar con un tercero y os solicitan que esos terceros se incluyan como asegurados adicionales en vuestras pólizas. Parece que es una cosa, aunque a mí no me ha gustado nunca nominarlo así, creo que es más que podamos cubrir la responsabilidad civil que para alguien pueda derivarse por la actuación de otro y no tanto el que otro sea asegurado adicional. En Estados Unidos es bastante normal que esos suplementos o esas concesiones se hagan de manera arbitraria. Complica muchísimo la vida de los aseguradores porque cuando nos encontramos con pleitos contra alguien que en principio no era asegurado nuestro, resulta que lo es porque ha habido un pacto de incluir a ese asegurado en la póliza. Esto está muy extendido en Estados Unidos, pero estamos tratando de que se excluya. No estáis acostumbrados en vuestras pólizas, pero en las de Estados Unidos es una cláusula de exclusión habitual el que no se puede incluir, o los asegurados son los que figuran, pero ningún otro adicional que se haya incluido de manera posterior. Y otra de las cosas importantes, os decía antes, en la industria química farmacéutica empezamos a ver muchas exclusiones que no se tienen en cuenta por los tribunales, porque son exclusiones que se entiende que son con carácter general y no han sido debidamente informadas y aceptadas por el asegurado. De manera que se nos sugiere a los aseguradores que lo incluyamos o con una póliza complementaria, que es un poco surrealista, o a través de un suplemento específico. O sea, algunas exclusiones que son relativamente importantes, como que yo excluyo la contaminación, por ejemplo, nos recomiendan hacerlo a través de un suplemento, no en una exclusión, en un listado, porque pierde valor y muchos juzgados no lo están teniendo en cuenta, como os digo, porque no ha sido debidamente informada al asegurado. En ese caso, ¿no? Igual que los acuerdos de exención de responsabilidad, también es una práctica bastante habitual en Estados Unidos, es que cuando tú negocias con un tercero, no te preocupes, que yo te exonero de responsabilidad y asumo tu responsabilidad. Eso que aquí pues está, obviamente no se os ocurriría hacerlo a ninguno de vosotros porque es una cosa que no se debe hacer. En Estados Unidos, como no hay unas leyes de responsabilidad civil como las nuestras, esto está muy extendido. Los aseguradores nos encontramos con muchos pactos expresos de exención de responsabilidad que achacan la responsabilidad a nuestro asegurado principal y por eso hemos sido al final castigados o hemos terminado pagando una indemnización, por lo cual también nos solemos excluir en las pólizas de Estados Unidos. Esto no es nuevo, pero que no os extrañe cuando veáis estos condicionados en Estados Unidos, ¿no? Y no sé qué pone, bueno, las enfermedades profesionales, pues al final igualmente parece, dices, madre mía, la asbestosis es un tema de los años 80. No, es un tema en súper boga en Estados Unidos. Hay muchísimas
instalaciones fabriles, hay muchísimos componentes que todavía incluyen el asbestos y estamos viendo reclamaciones por asbestosis todos los días. O sea, no penséis que es una cosa que se ha pasado ya de moda, todos los días. Y el resultado sigue siendo el motivo fundamental para presentar reclamaciones. Entonces, bueno, yo os diría que esto, pues algunos, obviamente, esto es muy general y si me preguntaseis cada uno de vosotros de vuestra actividad cuáles son los elementos que miramos más a la hora de analizar la responsabilidad serían otros. Estos son los más comunes y los que pueden ser un poco aplicables a todas las industrias, aunque luego cada industria tiene su propia particularidad que habría que ver en su caso particular. No es lo mismo no sé, un hotel, obviamente, que una distribución de gas, que pues cualquier cosa, ¿no? Una fabricación de cualquier componente. Cada uno tiene sus propias. En tu caso es mucho, pues obviamente, zonas recreativas, temas de alimentación, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el tema de asegurados adicionales y los acuerdos de exoneración de la responsabilidad está a la orden del día. Incluso de exoneración o de limitación de responsabilidad. Muchos de nuestros proveedores lo que intentan es limitar la responsabilidad al límite de la póliza y lo que intentamos nosotros es desligar una cosa de la otra porque no tiene sentido que vaya. Está interesante. Bueno, pues muchas gracias, Constanza. Yo creo que ahora vamos a entrar también en un tema que está siendo muy acuñado en los últimos meses y tal, y que para todos nos va a sonar mucho, pero creo que Javier nos puede explicar en mayor detalle también pues, esta famosa inflación social en que se está traduciendo en todo este tipo de litigios en Estados Unidos. Saludados desde el lado del Departamento de Siniestros. Por lógica, el coste las indemnizaciones que pagamos las aseguradoras debería estar relacionado con la inflación. El incremento de la vida directamente impactaría. Pero se da un fenómeno muy curioso y es que en siniestros, en Estados Unidos, y dentro de estos riesgos, la legislación americana no es así. Los siniestros crecen mucho más que el coste de la vida. En Estados Unidos están investigando por qué esto ocurre y cuáles son las causas. Hoy, en el ratillo que vamos a hablar, me gustaría daros 4 pinceladas sobre por qué ocurre este fenómeno. Está muy relacionado con algo que mencionaba Alejandra, que es los jurados. La influencia que tienen los abogados demandantes en las personas que al final deciden si hay responsabilidad y el quantum de esa responsabilidad. Y luego me gustaría daros datos económicos para que veáis que esto es real, tiene un impacto en la siniestralidad y, por supuesto, tiene un impacto en todo el proceso de asesoramiento. Evidentemente, el que os afecta a vosotros como gerentes de riesgo son las primas y luego mencionaremos 3 casos. No sé si me dará tiempo a contarlos todos, pero bueno. Entonces, sentamos las bases. Si os parece que es la inflación social, es todo aquel fenómeno que tiene un impacto en el coste de los siniestros que pagan las aseguradoras y este es mayor que el de la inflación económica normal. Antiguamente esto simplemente se metía pues, el coste puro de tramitar los siniestros, la inflación superpuesta, y pequeños elementos que hacían que el siniestro costara un poquito más. Que es el coste del trámite, el perito que pagábamos y los costes de gastos. Esto ya no es así, esto ya está disparado. Ahora, en la inflación social lo que metemos es todo, como definición, todo aquel elemento, tanto legislativo, jurisprudencial, social, movimiento social, que tiene un coste, el importe que pagan las aseguradoras. Os voy a hablar también de un concepto relacionado con la neurociencia, porque dentro de ese modelo 12 ciudadanos deciden si hay responsabilidad y cuánto cuesta esa responsabilidad, pues los bufetes de abogados demandantes, el negocio que es, evidentemente, están invirtiendo en sofisticar ese modelo. Y la manera de sofisticar el modelo y de conseguir ganar los casos es influir de una manera más efectiva sobre los jurados. Y esto es la neurociencia. Este fenómeno no es nuevo, lleva existiendo desde los años 80. Lo recordaréis, en los años 80 era muy difícil para los médicos asegurarse, porque si habían tenido un siniestro, las aseguradoras, el coste de los siniestros se disparaba, con lo cual nadie quería asegurar a los profesionales. Sin una póliza de seguros, tú no puedes ejercer en Estados Unidos. De hecho, en las tarjetas tenían en los años 80 la obligación de poner si estaban asegurados o no, para que tú como paciente pudieras saber dónde te metías si elegías acudir a ese doctor. En los años 2000 esto tuvo un impacto tremendo. Automóvil, 80 productos, RC médica, años 2000 el automóvil, y ahora si tú quieres conseguir una indemnización, ¿a quién tienes que demandar dentro de una empresa? Al que está más arriba. Igual ahora la policía ya no, tiene un impacto tremendo. Entonces, en áreas de impacto, digamos estas, lo más evidente y cuáles son los efectos, pues claro que si yo pago como asegurador siniestros más altos,
el ratio de siniestralidad se dispara, los actuarios no saben calcular el precio, porque si tú tienes un petardazo me refiero, un siniestro, pues, desproporcionada, ¿cómo analizas una siniestralidad histórica cuando los elementos son así? Esto desconcierta y es evidente, a las aseguradoras lo que menos gusta son las sorpresas, nos gusta la tranquilidad de un comportamiento estándar, nos gusta la póliza que se mantiene estándar y que el precio directamente corresponde con lo que se está asegurando. Pero cuando ocurren estos petardazos, pues directamente los se quedan ciegos. Al final tiene un impacto evidente que es en las primas que pagáis, porque cuando no se puede determinar, o bien no hay capacidad en el mercado, o bien directamente las primas son exageradas. Lo voy a hacer muy rápido porque sé que vamos justo de tiempo de las causas de este fenómeno de la inflación social. Y os pongo ahí esa persona que susurra, porque es determinante ahora, y esto los bufetes de abogados demandantes lo están profesionalizando, es tener lo que ellos llaman jury consultant, una persona que les asesora en la elección de los jurados. Y esto es fundamental porque la capacidad que tiene el abogado que está en sala de influir a las personas que van a decidir, al final es determinante en las probabilidades de éxito. El pleito es una inversión para tanto la persona que acude como para el bufete que lo va a llevar, con lo cual, cuantas más probabilidades de éxito, al final directamente implica que necesites más herramientas para ganar. Y una de estas figuras es, ya os digo, la del jury consultant, el asesor en la elección de los jurados. Este fenómeno, cuando estaba investigando acerca de este tema, no es un fenómeno nuevo y la primera vez, y lo quiero contar muy rápido porque me parece curioso, la primera vez que está acreditado que se usa la elección de un jurado para influir en la decisión ocurre en el año 1972. Dos hermanos, uno sacerdote católico y otro también activista pacifista, dentro de un grupo de movimiento contra la guerra de Vietnam, entran en una oficina de reclutamiento de Maryland y prenden fuego a los expedientes de reclutamiento, con lo cual impiden que durante ese año se reclute normalmente a la gente que iba a ir a luchar la guerra de Vietnam. Se les procesa y entonces los abogados defensores, en este caso, lo que hacen es hacen pequeños sondeos en los barrios en los que se va a elegir los miembros del jurado para determinar qué grupo étnico, estrato social, sexo es más tendente a declarar inocentes a los hermanos Berrigan que los que son más contrarios. De manera que cuando, y esto lo mencionaba Alejandra, dentro de ese sistema legal en el que son los 12 ciudadanos, hay una fase de tacha, es decir, cualquier miembro de la sociedad norteamericana que está dentro del jurado puede ser llamado, dentro del censo puede ser llamado a ser jurado. Los abogados, tanto parte demandante como de la defensa, pueden tachar esos miembros. Con lo cual, si tú sabes que hay cierto grupo étnico que te va a ser más favorable, ¿qué haces? Que le promueves dentro de tu elección de tus jurados y tachas a los que te van a estar. Esto se ha profesionalizado, ya os digo, hay psicólogos que están contratados dentro de los despachos y esto está teniendo un impacto real en los litigios. ¿Por qué es importante? Porque lo que hacen los psicólogos es directamente atacan a aspectos que están dentro de nuestra conciencia, de nuestra psicología. Usan básicamente dos técnicas que os quiero mencionar dentro de este proceso de la neurociencia. Una es sesgo del ancla, lo que ellos en inglés llaman anchor bias, y esto lo habréis visto mucho en las pelis. La cifra que el abogado demandante está solicitando está constantemente diciéndola en alto, está bombardeando al jurado con esta cifra. ¿Por qué? Porque lo que quiere, y esta teoría lo que dice es que los seres humanos nos quedamos con la primera información que tenemos acerca de una cosa. Juzgamos todo lo demás basándonos en la primera que hemos tenido. Si alguien es alto, lo comparamos con 10 personas más, siempre juzgaremos a esas otras personas basados en la primera información que nos dieron acerca de esa persona. Con lo cual, esta teoría del sesgo del ancla ¿por qué es importante? Porque directamente lo que hacen es fijar una potencial indemnización desde el principio para que el jurado, cuando luego tenga que decidir, siempre piense si está dando más o menos, pero siempre en función de esa cifra. ¿Vale? Entonces, es una de las teorías, el anchor bias, el sesgo del ancla, y otra es la teoría del reptil. Somos seres humanos, tenemos miedos que vienen inherentes de nuestro proceso de evolución. ¿Y qué hacen los jurados? Invocan esos miedos, porque si al pobre demandante le ha ocurrido esto como un ciudadano normal que está dentro de una sociedad, le ha ocurrido eso, yo que soy miembro del jurado y soy una persona absolutamente normal, me podría ocurrir lo mismo. ¿Qué hacen? Atacan nuestros miedos. Esos dos componentes psicológicos están teniendo un efecto real en
de la determinación de las indemnizaciones, pero no son los únicos. El siguiente es evidente. Diferentes grupos de edad tienen diferentes visiones acerca de la vida. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando están seleccionando jurados se van directamente hacia los millennials. Millennials, os lo recuerdo, son las personas que alcanzaron la mayoría de edad en el año 2000. Los millennials, yo creo que aquí hay bastantes de ellos, los millennials, incluyo, tenemos una visión del mundo en el que tenemos cierta conciencia ecológica, tenemos una cierta visión de la democracia como una especie de contrapeso contra el mundo empresarial, estas oscuras organizaciones empresariales que manejan nuestros hilos. Tenemos una conciencia social que hace que, primero, si nos comparamos con la generación X o Z, que directamente ignoran qué es lo que está pasando con el mundo, y si luego comparas con las generaciones Boomer, que son absolutamente conservadoras, pues somos un caldo de cultivo realmente para la elección de los jurados. Entonces, un tercer elemento que es muy importante, los miembros que van a componer por el grupo de edad, el jurado. Y ya el último, y lo mencionaba Constanza hace un minuto, las aseguradoras, y con partes de ese pleito podemos ser acusadas de mala fe si no somos, primeros, muy diligentes a la hora de establecer las causas de un siniestro, si no ofertamos las indemnizaciones que se consideran justas de inicio y si torpedeamos, y luego lo hablaremos en uno de los casos que os he traído, si torpedeamos el hecho de alcanzar una transacción. Que una aseguradora sea acusada de mala fe significa que probablemente para nosotras, solo para las aseguradoras, el costo de la indemnización no se duplica o se triplica. ¿Qué hacemos? Nadie quiere llegar a una conferencia. Lo que queremos es, de una manera proactiva, intentar alcanzar un acuerdo. ¿Esto que favorece? Pues que haya acuerdos sobre casos que no deberían acordarse y que deberían llevarse a pleito. No es así. Vale. Os he dado estas 4 pinceladas y os quería también contar datos, porque lo importante es, esto de la neurociencia tiene un impacto. Si juntamos las indemnizaciones desde el año 2000 hasta el año 2010 y las comparamos con las que se han dado en los últimos 5 años, el número de casos por encima de 20 millones se ha multiplicado en 300%. Esto, cualquier actuario, lo que hace es decir, bueno, pues es que efectivamente este impacto de esta inflación social tiene un coste real, tiene un coste económico. Los siniestros por muerte, lo que es la indemnización que cobraba una persona cuando había un fallecido, se han duplicado en los últimos 5 años. Y cuando se trata de una situación de acoso, por acoso sexual dentro de estas malas prácticas de empleo, se ha triplicado el costo de la indemnización en 3 años. No hay ninguna lógica económica después de esto si no certificas que hay, digamos, alguna manera de influir en los resultados. Hemos traído unos datos simplemente de qué número de casos están esperando se resuelvan. Todavía no están publicados los resultados del año 22, pero qué número de casos por encima de 20 millones se están esperando y veis la flecha. O sea, es tremendo como en Estados Unidos la litigiosidad se está produciendo. Citaba antes a Alejandra que en Georgia, en el estado de Georgia, en el año 2022 es el año de mayor número de reclamaciones por encima de 10 millones de dólares, es el dato que ha dado Alejandra, ese dato ya es del año 2022. No tenemos el número exacto, bueno, seguramente lo hemos puesto por ahí, pero lo tendremos, pero aunque esto es una estimación, yo creo que los 140 se quedarán cortos. Hemos tratado de evaluar, bueno, de tener la información más certera, pero es difícil a veces conseguir datos agregados con las facilitaciones cuando estén disponibles. Esto ya no me alcanza mi lista para verlo, perdonadme. Bueno, los casos. Pero, y esto sí me quería, porque ya que tenemos aquí a Riu, que yo creo que de alguna manera, no sé si nos querías compartir pues alguna situación relativa a casos. Sí, nosotros la casuística que vivimos más es reclamaciones de clientes americanos que están presentes en nuestros hoteles de LATAM, ¿no? Básicamente. Por suerte, en nuestros hoteles de Estados Unidos, de momento, pues tenemos una siniestralidad que es prácticamente inmaculada, pero sabemos que tampoco es la realidad del sector, sino es otra tipología de cliente que está más fuera del hotel y por lo tanto pues, es más de visitar la ciudad que de estar en un propio resort. Pero todo esto, hilando con todo lo que vais comentando, pues nosotros nos estamos encontrando mucho el tema también, por ejemplo, del forum shopping, porque al estar presente en determinados estados como Nueva York, California o Florida, pues ya muchos de nuestros clientes que tienen un daño, un accidente en uno de los hoteles de Caribe, pues ya directamente buscan ese tipo de jurisdicción, quieren buscar. Y bueno, ahora de momento, pues con suerte, el argumento de defensa que estamos intentando establecer pues es
forum no convenience para poder intentar sacar y que sea un tribunal en el país donde se produce el daño el que sea el competente para juzgar ese caso, ¿no? Pero sí que nos estamos encontrando ya cada vez más obstáculos para poder sacar los temas de Estados Unidos. Esa es una realidad. Y bueno, pues tenemos siniestros donde ya también, pues por la implicación o la participación del jurado, pues directamente nos han obligado a transar y a llegar a tipos de acuerdos que, como tú decías, no era lo más beneficioso o lo que el cuerpo te pedía en ese momento, pero en vistas de lo que se podría alcanzar y los costes que se estaban disparando a nivel judicial, pues nos han obligado a intentar llegar a acuerdos para por lo menos minimizar el impacto. Entonces lo hemos tenido y yo creo que ahora tú, aquí esto es muy ilustrativo de todos los casos que hay, donde Georgia pues es como un denominador en la mayoría de estas reclamaciones, pero creo que nos puedes comentar pues unas reclamaciones que has preparado que son interesantes. Bueno, hemos traído, son 3 casos, no sé si da tiempo, pero los comentamos los 3. El primero de ellos, y efectivamente creo que es un ejemplo ilustrativo acerca de cómo el daño punitivo versus el daño compensatorio están absolutamente alejados el uno del otro. Lo comentaba Alejandra. El compensatorio repara un daño, el punitivo castiga una conducta de los intervinientes. Y esa conducta puede ser durante tanto la fase de producción del siniestro como durante la fase de transacción y la fase de solución del siniestro. ¿Vale? Esto es importante. Os traigo el caso del matrimonio Hill. El matrimonio Hill compra una furgoneta F250, un modelo que Ford ha vendido 5 millones de unidades en Estados Unidos. Cambia la llanta. ¿Vale? La cambia en un garaje absolutamente local y nada que ver con Ford. La llanta se le sale al coche, la furgoneta vuelca, el techo de la furgoneta se aplasta y a consecuencia de eso el matrimonio Ford muere. Los herederos de los Hill reclaman a Ford, es en Georgia, que es un estado complicado, y al final debido a 2 aspectos. Primero, la actitud en la producción del siniestro. Ford tenía cierta información acerca de que ese achatamiento del techo podía ocurrir. Y luego, durante la fase de resolución del pleito, los abogados de la Ford intentan directamente que el caso se desestime. Y esto los abogados de los Hill lo llevan y lo hacen evidente. ¿Qué hace el juzgado? El jurado y luego refrenda al juez da una sentencia de 24 millones por daños compensatorios, castiga la producción del siniestro, pero luego ¿qué hace? Las malas artes, entre comillas, durante el pleito, las penaliza con una condena de 1.700 millones de dólares. Son los daños punitivos más grandes que se han dado. ¿Por qué es importante esto? Porque, primero, y lo mencionaba son casos, si buscáis Ford versus Hill, veis todo el pleito. Además, es súper curioso porque los vídeos, las cadenas de noticias han ido siguiendo todos los pleitos. Con lo cual, veis las declaraciones de ambas partes. Pero, y lo menciono, los daños punitivos en Georgia, el Estado se queda el 75% de los mismos, con lo cual hay un componente casi político, y luego los herederos de los Hill se quedan el resto y encima pagan impuestos. Al final, de alguna manera, lo ejemplificante del caso viene también por la cuantía y el fin de la misma. Otro de los casos que os quiero traer, que me parece muy interesante, es el caso del viudo Morga. Una mañana, muy, muy temprano, con una situación de luz bastante difícil, su esposa, su hija y un bebé, que también es hijo de ellos, no se sabe muy bien, no queda acreditado si van circulando muy despacio en una autopista o están detenidos. Un camión que tiene el logo del FedEx va circulando a una velocidad que no es demasiado alta, pero es una velocidad de autopista, y embiste el coche de la señora Morga. El resultado es que madre e hija fallecen. El bebé no tiene daños catastróficos, resulta herido, pero no tiene daños catastróficos. ¿Por qué es importante este caso? Se les conceden 165 millones en daños punitivos, pero luego hay una condena por intereses que es 7 años al 15% desde que se resuelve el pleito, que al final lo que hacen es elevar la indemnización a 344 millones. Importante, ¿por qué os traemos este caso? Porque la acusación, el demandante lo que pretende es responsabilizar
a FedEx, que es el logo que lleva en el camión, de no haber adecuado, de una manera adecuada, enseñado a sus conductores, sus representantes, a circular en vías que no tienen la circunstancia de luz adecuada. Achacan la responsabilidad del accidente no a la viuda, no a la señora Morga, no al conductor del camión, sino a FedEx, que es el logo que viene en la parte trasera del camión, por una conducta que consideran negligente. De hecho, lo personalizan, y este vídeo yo lo menciono siempre que hablamos de este caso. El abogado demandante lo que hace es: FedEx tiene que pagar por lo que ha hecho. Directamente vincula la causa del siniestro a una entidad que hizo subcontratar con un tercero el transporte de unas mercancías. Pero este caso también me parece interesante. Y el último que también os voy a mencionar es el caso de Susan Camuda. Susan Camuda se compra en los años 80 una casita, típico pueblo americano, con la circunstancia de que en ese condado, en el condado de Willowbrook, Illinois, hay una empresa que se dedica a la esterilización de productos sanitarios y médicos. Para ello usan alcohol. Esto ocurre en cualquier ciudad del mundo. Ayer estuve en el dentista yo con mis hijos y le pregunté, ¿y esto lo recicláis? Y dice, no, esto se lleva y se esteriliza y te lo devuelven. Es el mismo caso. La señora Camuda, la circunstancia que convierte su caso en desgraciado es que se le descubre un cáncer de mama del que sobrevive. Y esto, por favor, quedaos con el dato, del que sobrevive. La señora Camuda vincula la industria que tiene en el condado con su cáncer. Defienden el pleito. Finalmente el jurado decide que, aunque no está probada la relación natural entre el alcohol y el cáncer, la señora Camuda tiene derecho a la indemnización. Y le concede nada más y nada menos que 21 millones de daños compensatorios y 325 millones de daños punitivos. Porque la industria dentro de ese núcleo poblacional tenía que haber sido consciente del riesgo que estaba generando para la población. ¿Por qué este caso es importante y por qué os lo quería traer dentro de esta sesión que estamos haciendo un poco no de miedo, pero sí un poco de alertaros de qué está ocurriendo? Pues que se están preparando, que diferentes asociaciones están preparando, ahora mismo tengo el dato, 760 demandas contra la empresa. La empresa ya no existe, pero contra la subsidiaria y contra la matriz de esas empresas. La empresa quebró con ocasión de este problema cuando en ningún caso se acreditó que el proceso productivo que seguía la compañía o las emisiones fuesen contrarias o a la normativa o el elemento desencadenante del desarrollo del cáncer. Pero claro, fruto de esto, muchísimas más reclamaciones, hasta un total al día de hoy, 760, por cáncer, toses, cualquier cosa. Entonces, bueno, la empresa quebró porque después de no sé cuántas indemnizaciones, no era una empresa muy grande, y ahora, como dice Javier, pues me parece que la última compañía es danesa, pues ahora es quien está haciéndose cargo de las posibles indemnizaciones, pero esto ha supuesto el fin de la actividad. Simplemente traeros estos tres casos para que, por un lado, la red de producto, por otro lado, directamente la responsabilidad que tiene cualquier empresa que subcontrata con un tercero, y como está desgraciado el caso, pero la contaminación ambiental no acreditada, y esto de verdad que para mí es lo importante del caso, que dan una pincelada del uso también tanto de los punitivos como de los compensatorios y del riesgo que casi cualquier ámbito empresarial tiene ahora mismo allí en Estados Unidos. Entonces, os digo, en esta a mí lo que me parece más relevante aquí es, primero, los estados, quitamos Georgia, pero veis otros, pero en la fecha de ocurrencia del siniestro. ¿Vale? También las normas de la prescripción en Estados Unidos funcionan también de manera muy diferente, casi por nada prescriben los hechos, y como veis hay hechos de 2014, cuyo veredicto es en 2022, que también de ya 7 años de juicio, o no necesariamente de juicio, es que a lo mejor el juicio ha sido en el último año, porque se ha presentado en el último año algo que ocurrió en el año 2014, ¿no? Y luego también las diferentes coberturas afectadas, ¿no? Pues en el primer caso es un tema médico, un tema de producto, de automoción, una entidad pública, un tema profesional, de orden general, o sea que es un poco variado y también las industrias expuestas son variadas. Como os decíamos antes, no queremos alarmar, porque no hay que alarmar, pero es que como te toque uno de estos, pues estás perdido. Consiste, bueno, pues en estar preparado únicamente de cuáles son los elementos que realmente nos vamos a encontrar allí, os vais a encontrar allí, y sobre todo de que hace falta mucha información, ¿no? Cuando tenéis cualquier tipo de relación con Estados Unidos o pensáis o cualquier actividad, por supuesto hay que seguir haciéndolo, es un mercado preferencial y es un mercado fundamental para nuestras
clientes en España. No va a dejar de serlo por ello. Fijaros que ahora, hace unos años, Latinoamérica era el mercado fundamental de expansión para clientes españoles. Curiosamente, eso está siendo sustituido por Estados Unidos. Ya América del Sur o Latinoamérica es una zona un poco conflictiva por los temas políticos, por la degeneración social, por los temas impositivos, y realmente nos decía José, el mismo José, o muchos de vosotros, ¿no?, que los planes de inversiones en los próximos años, Estados Unidos importa mucho más que Latinoamérica. Eso va a seguir estando así y va a seguir siendo así, pero yo creo que cuanta más información tengamos y más sepamos dónde nos metemos y a qué estamos expuestos, mejor, para tener miedo no, pero para tener la información suficiente para saber a qué nos exponemos y por qué a veces nosotros, desde el punto de vista del seguro, pues somos pesados, ¿no?, con Estados Unidos. Si nos excluyen, nosotros somos americanos, es nuestro ejemplo, ¿no? Claro que damos cobertura en Estados Unidos, pero tenemos que implicar a nuestros compañeros sí o sí o sí. No es que tenemos, es que queremos, porque obviamente necesitamos hablar con los compañeros que nos han ayudado a preparar esta información. Bueno, están todos los días expuestos y todos los días litigando allí, con lo cual es importante que les tengamos en cuenta. Y bueno, yo ya dejo terminar a José, pero también me pongo a vuestra disposición porque casos de estos hemos seleccionado 3, pero todos estos los tenemos en detalle y la verdad que mucha más información sobre Estados Unidos, que por ser americanos en nuestro caso, pues nos es más fácil, ¿no?, conseguirla, con lo cual cualquier información adicional que necesitéis o cuestión que queráis aclarar, también estamos encantados de. Bueno, yo quería simplemente pues a ver si en podíamos aprovechar el tiempo. Me dice Alicia que nos quedan 5 minutos, entonces si queréis aprovechar para lanzar alguna pregunta, alguna duda, curiosidad que tengáis también que comentar, pues podemos aprovechar ahora estos 5 minutitos. Si podrías desarrollar un poco el tema de la prescripción, supongo que pero puedes comentar un poquito. Pues no lo puedo comentar demasiado porque tampoco conozco mucho detalles, con total sinceridad, pero las normas de, a lo mejor sí, tú lo conoces. No, yo el detalle sí que es curioso, que el tema de la prescripción de acciones depende mucho del estado. Es decir, claro, los distintos estados tienes límites y periodos de prescripción muy diferentes y también depende mucho de la materia. Es decir, es distinto el personal. Efectivamente. Por lo tanto, es un tema muy complicado. Y de ahí viene también muchas veces lo del forum shopping que hemos estado hablando. ¿Por qué me voy a un estado o me voy a otro? Porque en uno puede estar prescrito y en otro no. Entonces, es un tema muy complicado. Y luego aquí, con lo que comentabais de los casos, yo creo que hay otro de los elementos que son verdaderamente curiosos en Estados Unidos, es que un demandante puede ejercitar su acción sin tener daños, sin lesión. Es decir, se admiten en estados como Nueva York o en estados como probablemente Georgia, porque hoy lo hemos puesto, perdona, Cardenburgo, pero probablemente se admiten, y eso está ocurriendo, que se admiten ese tipo de demandas sin lesiones y, sin embargo, la condena es a daños punitivos por el hecho de la gravedad de la conducta que se reprocha, y entonces se ejercitan ese tipo de acciones. Y eso sí que es peligroso. Sí, lo hemos comentado. Yo creo que la parte del forum shopping, una cosa bastante característica es que sabéis que aquí, cuando presentas una reclamación en un juzgado, lo presentas en uno, no en 3. Si lo presentases en los otros 2 se eximirían de la jurisdicción y lo haríamos en uno. Pero en Estados Unidos no ocurre así. Puedes presentar tu caso en 3 estados diferentes y ver la evolución que lleva en los 3 estados diferentes. Y ninguno se va a eximir. O sea, puedes tener 3 indemnizaciones diferentes. Eso es muy surrealista para nosotros, pero allí ocurre así también. Lo normal es que te quedes con el que va más favorable y que desistas de los demás, pero puedes seguir las acciones y puedes avanzar en diferentes estados, con lo cual pues también es un poco descorazonador, ¿no? Eso puede plantearse también. Creo que había una pregunta más. Sí, Gonzalo, me parece, ¿no? Sí, bueno, para una pregunta a Javier, fundamentalmente, a propósito, en tu opinión, las claves para que un daño, vamos a ver, un caso de RC pase de mera reparación del daño a ser punitivo, si podías a lo mejor citar algunas claves. Es decir, fundamentalmente has citado el comportamiento procesal, que parece bastante determinante, ¿no? Pues mira, yo creo que, y lo mencionaba en diferentes momentos, durante lo que es la producción del siniestro y la investigación que la aseguradora hace del mismo, esa visión de esas entidades que son oscuras, que no comparten información, que de alguna manera torticera, intentan engañar, eso directamente se asocia con daños punitivos. Las aseguradoras ahora lo primero que hacen es poner dinero encima de la mesa, cantidades evidentemente limitadas, pero siempre hay una proactividad a la hora de buscar una solución. Yo creo que ese primer momento, de hecho,
también nosotros un poco la filosofía que traemos en el trámite de la gestión de los siniestros es precisamente esa, no por estas causas, sino directamente porque está en nuestro ADN. Pero la manera aperturista de tramitar, compartir información directamente, cotramitar los siniestros con las partes demandadas, yo creo que es fundamental para que no se te acuse de mala fe durante el litigio. Aparte y el aspecto procesal, evidentemente, y lo mencionaba Constanza, siniestro en el que se producen unos daños muy graves, los autores materiales ya desaparecieron, se trata de un siniestro de construcción. ¿Qué hacen los abogados demandantes para asegurarse la indemnización mayor para los perjudicados? Lo que hacen es nos traen a todas las aseguradoras dentro del riesgo, todas las capas de seguro, y lo que hacen básicamente es amenazarnos diciendo todos van a transar menos tú. A ti te vamos a acusar de mala fe porque no has buscado una solución al pleito de una manera proactiva que al final lo que haga es que resarza del perjuicio sufrido a los perjudicados. Pues que nadie quiere quedarse solo en esa batalla porque lo que haces directamente es estás cavando una tumba. Entonces, ¿qué haces? Aportas dinero a esa pila para transar. Entonces, de alguna manera, si demuestras, y creo que esto ha quedado claro, si no tienes esa actitud ocultista durante la tramitación del siniestro y luego de una manera proactiva intenta solucionar el tema, y por esto he contado casos que no llegan a sentencia, así te evitas la mala fe. Yo creo que son esos dos aspectos los importantes. Yo añadiría, yo creo que también el punitivo se entiende menos, pero el ejemplarizante para mí es muy ilustrativo, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo también, Gonzalo, es todas las actividades, los sectores económicos que tienen en teoría que dar un ejemplo mayor, operarios públicos, todas las ciencias de la salud, porque son actividades más riesgosas, tú tienes que dar más ejemplo, tienes que sobrepasar tu cuidado, ¿no? Entonces, si no lo sobrepasas, lo que queremos es ver, señores, no lo han hecho bien, entonces esta es una sentencia condenatoria. Entonces, depende mucho de la actividad, por eso nos preocupa mucho la industria química, es especialmente agravada para el ser humano. Todas las ciencias de la salud, todo lo que estamos viendo con ciencias de la salud. Obviamente, cuanto más arriba se va en un organigrama, en una reclamación, más posibilidad hay de que haya un daño ejemplarizante, porque no es lo mismo castigar al operario A que castigar al consejero delegado, porque el consejero delegado tiene que hacer más con la sociedad. Eso es muy de Estados Unidos, es muy pues contra el rico. Por otra parte, es una sociedad, como sabéis, donde el emprendimiento es fabuloso, donde la gente rica está bien vista, donde la gente que hace dinero, pero haces dinero y eres rico, pero tu comportamiento social tiene que ser mejor que la persona que tiene menos formación, menos información o menos dinero. Entonces, según la industria, vemos que los daños ejemplarizantes también pueden ser mayores según la desproporción social entre el que demanda y el demandado. Por ejemplo, en el caso de la señora del matrimonio Gil, me parece los que van en la furgoneta por la oscuridad, claro, eran bastante pobres. Y FedEx es una compañía muy rica. Entonces, eso lo hacen mucho valer en Estados Unidos. Entonces, cuando estás en una posición pues, más holgada económicamente o más peligrosa en cuanto a la generación de un riesgo, también es más probable que te terminen exigiendo unos daños ejemplarizantes o punitivos mayores. Sí. Pero bueno, es un poco también errático, ¿no? Hay veces que vemos daños punitivos muy altos y por qué en ese caso sí y por qué en el otro no. Bueno, pues también depende si hay un fondo de litigio detrás. Se asocia normalmente con un daño mayor y que haya fondos de litigio detrás de las operaciones. No lo hemos citado, pero es una industria que mueve 40.000 millones de dólares en el año 2022 en el mundo. Es una pasada. Fundamentalmente en Estados Unidos, también en el Reino Unido, menos, pero fundamentalmente en Estados Unidos. Y verdad, Alejandra, aquí también lo estamos empezando a ver. Aquí hay también muchos despachos de abogados que ofrecen financiar un litigio a cambio de un porcentaje de indemnización. Y lo vamos a ver, yo creo que mucho más en el futuro este tema. En España, en Europa, existe más la transferencia del litigio completo, es decir, vender el pleito a un fondo. Y en Estados Unidos el modelo es diferente, porque en Estados Unidos, claro, el negocio es mucho mayor porque es un porcentaje de la indemnización. Es decir, no se traslada, no se vende el fondo completo, sino que participan de las ganancias de lo que se obtiene. Entonces, en Europa está más controlado y es una cosa más normal, o porque muchas veces necesitan, si el demandante es una compañía que no puede o que no tiene el cash para poder pagar esos gastos de defensa. Y luego, tiene muchos beneficios. Yo creo que, yo creo que tiene beneficios. Lo que pasa es que hay que regularlos. Si realmente existe ese fondo de financiación detrás, debería ser parte
De hecho, nos decía nuestro compañero en preparación de esta presentación, nuestro compañero jefe de siniestros en Estados Unidos, que ellos siempre que conocen la existencia de un fondo de litigio lo llaman como parte interesada. En algunos estados esto está siendo exitoso, entonces eso nos beneficia porque obviamente ya no se ve el pobre dañado contra el rico, sino el rico contra el rico, para que entendamos, y al final, pero hay otros estados que no lo aceptan como parte interesada porque obviamente no es una parte interesada. Tiene un interés económico, pero interesada a efectos de sufre daño, ocasiona daño, pues no lo es, está sin regular. Entonces lo que se demanda en Estados Unidos ahora es una regulación del papel que tiene que cubrir, que tiene que correr o que tiene que hacer el fondo, ¿no? Y eso es lo que para regular. Constanza, precisamente para el caso concreto de los fondos en Estados Unidos, en el estado de Nueva York hay una sentencia pendiente porque hay una demanda interpuesta contra un fondo. Se le ha demandado porque se verificó o se comprobó que le estaba cobrando a los demandantes un interés, me parece que era de entre el 150 y el 250% del importe que estaban financiando, luego pretendían recobrar esos intereses y se le ha demandado. Lo que pasa es que está pendiente la sentencia. Por lo tanto, ya empezamos a ver, además, litigios frente a los fondos que llevan a cabo este tipo de negocios. Fijaos que en realidad para el que no tiene acceso a la justicia y no espera nada, cualquier cosa es mejor que nada. Que tengas que pagar el 50% de tu indemnización a un fondo es que es mejor que nada, porque la alternativa es el no poder acceder a la justicia en muchas ocasiones. Yo creo que tiene muchos efectos positivos, porque el hecho de que la justicia no sea, el acceso no sea gratuito y que las costas sean importantes hace que mucha gente no presente una reclamación. Pero claro, esta desvirtuación que se ha hecho al final de conseguir esas indemnizaciones millonarias, pues es que es de lo que viven muchos de los despachos en Estados Unidos. Este es un negocio. Conseguir a gente que es pobre y usted, es que además hacen entrevistas, me decía nuestro compañero Rob, es que hacen entrevistas van casa por casa y usted, ¿qué ha pasado algo? O sea, usted en un supermercado, se ha intoxicado, tiene las piernas, conduce, respira usted bien, ¿no? O sea, a ver qué te pasa. ¿Sabe usted que puede reclamar por esto que le pasa a usted? Ah, no, usted está cojo. Usted sube todos los días estas escaleras. Usted ha pensado, esto ocurre. O sea, estos abogados van puerta por puerta ofreciendo, igual que el vendedor de seguros, que está muy mal visto, pues el vendedor de que le ha pasado a usted, que yo le voy a ayudar. Y claro, el que está en su casa a pensar, ¿qué tiene que perder? Tiene nada que perder. Me metes en un lío de un tribunal, pero no tiene nada que perder. Si le van a dar un dinero, ya que te voy. Y eso es un negocio, obviamente, admitido por la jurisdicción, que es lo que es exactamente, pero de lo que viven muchos despachos de abogados en Estados Unidos. Porque cara a los fallos es una fatal, ¿no? Si es claro, bueno o malo, de cara al resto de las sentencias que haya interpretación privada por detrás no es judicial. No es perjudicial. No. Por eso hablaba antes Alejandra de los actores silenciosos. En muchas ocasiones, Eva, es que ni se conocen que existen. Es lo que estamos tratando nosotros de ver ahora, pero es muy difícil. Se firman pactos de confidencialidad con el demandado para que en ningún momento se cite un fondo de ellos atrás, y si les demandas, entonces, o sea, si dices que están, entonces te quedas sin. O sea, hay muchos pactos que en teoría, bueno, pues son pactos que tú puedes firmar y son los famosos actores silenciosos, ¿no? Tenemos en muchos casos hacer valer la existencia y ponerlo como parte interesada, como te digo, pero es que la mitad de veces no sabemos que existen fondos. En situaciones, o sea, también se puede dar el caso en el que hay un asegurador de la responsabilidad civil que está sufragando los gastos también de defensa y tampoco hay una obligación de tener que informar al juzgado o a la otra parte la existencia de tu asegurador de responsabilidad civil, que te está pagando los gastos de defensa. Entonces, al final, lo que pasa es que, claro, ya el tema de los fondos y sobre todo en Estados Unidos se ha desvirtuado, se ha convertido en un supernegocio. O sea, que es diferente a cómo funciona en Europa. En Europa el mecanismo son o fondos de litigios o también el servicio que te presta un asegurador, que tú puedes asegurar, sí, te puede adelantar gastos de defensa, una compañía de seguros, o también asegurar la condena en costas de la otra parte, porque luego veas que no vas a poder hacer frente a los gastos de defensa. Entonces sí que hay ese tipo de servicios, o hay un abanico, pero yo insisto, en Europa está más regulado, más controlado y el sistema legal, claro, lógicamente es muy diferente. Bueno, yo creo que también, para dar un elemento positivo, este escenario lo que hace es que las corporaciones, las políticas sociales sean mucho más exigentes y nosotros, todos, ciudadanos,
nos veamos beneficiados. Creo que hay un elemento también positivo respecto de transparencia en la fabricación de los productos, políticas de gestión de las crisis. Esto también es importante a la hora de que no se te acuse de mala fe. ¿Qué información das al público sobre qué ha ocurrido para evitar que ese daño no se produzca? Creo que en contraposición de este escenario, también creo que las corporaciones sacan elementos positivos de mejores conductas que al final hacen que el sistema sea viable, porque si no, sería un colapso del sistema judicial americano. Pero si el 50% de las condenas de daños punitivos en la mitad de los estados van al Estado, pues Totalmente. es una iniciativa maravillosa. Mira, y este dato es interesante porque en Georgia, los datos punitivos están capados, están limitados hasta $250.000, que es una cantidad muy pequeñita, salvo la RC Producto, que quieren que los fabricantes de productos sean extra cuidadosos. La RC Producto, no, los daños punitivos no están capados, son limitados a 1.700 millones. Bueno, pues oye, agradecer una vez más a AGES que hayamos podido organizar una jornada de este tipo, que yo creo que el objetivo principal era, como decía el propio Javier, no es el de atemorizar, pero sí que es presentar, divulgar y comentar entre colegas también pues cuál es la situación de Estados Unidos y sobre todo, bueno, pues viene bien, pues que estamos presentes de varias industrias, pues yo creo que tener una visión muy amplia de cuáles son los riesgos que tenemos en Estados Unidos y bueno, yo creo que como conclusión también viene un ciclo de renovaciones duro también en Estados Unidos de la parte de la RC, pero bueno, tenemos que estar preparados también para lo que viene y revisar bien desde la óptica de riesgos pues, qué es lo que tenemos allí en cuanto a nuestra actividad en Estados Unidos. De todas maneras, también pues, se ha organizado ahora un desayuno después de la jornada y si queréis ahí pues, podemos comentar el resto de cuestiones que puedan ir surgiendo. Muchas gracias. Fenomenal. Gracias. Gracias.